En Fórum Académico, los proyectos de decreto. En este caso, un proyecto de decreto sobre el CREE. La improvisación reina sobre este tributo. Veamos qué dice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno Nacional en su proyecto de decreto. Proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que pretende modificar la base de la autorretención de CREE para las empresas exportadoras de productos agrícolas. Miremos un poco su contenido. Mediante el proyecto de decreto referente a la autorretención del CREE, el Gobierno Nacional tuvo en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, que con el fin de facilitar, asegurar y acelerar el recaudo de este impuesto, la Ley 1607 de 2012 estableció que el Gobierno Nacional está facultado para establecer el mecanismo de retención que considere conveniente. Es extraño, inclusive, este argumento, porque el mecanismo que se implementó finalmente no fue el de retención, así partió, pero después lo que se implementó fue el mecanismo de autorretención. ¿Habrá alguna dificultad en la legalidad entonces de los decretos sobre autorretención? Será un tema que veremos en otros foros seguramente respecto del impuesto para la equidad CREE, o mejor, la contribución para la equidad. Pero también nos da otro argumento. Una vez presentadas las declaraciones del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y a solicitud del sector agrícola, se hizo un análisis para establecer la diferencia entre la autorretención del impuesto sobre la renta para la equidad y el impuesto a cargo del agro en este caso. Por lo cual se hace necesaria la creación de una base especial de autorretención para prevenir la generación de saldos a favor de dicho impuesto por parte de los contribuyentes del sector agrícola, que comercializan sus bienes tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Es importante verificar estas consideraciones porque es que no es solamente el sector agrícola y los exportadores del sector agrícola los que tienen esta situación, son otros sectores también los que la base poco estudiada de autorretención del CREE les ha generado saldos a favor. Pasa en las exportaciones de minerías, en las comercializadoras internacionales en cuanto a minería y en otros sectores que se acumulan unos saldos a favor importantes dada la existencia de una autorretención de CREE que es generalizada pero no está estudiada respecto de la rentabilidad que efectivamente tienen estos contribuyentes. Además, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Gobierno Nacional saca la siguiente propuesta para la reforma. Las empresas exportadoras de productos agrícolas aplicarán la retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta para la equidad CREE sobre la porción del pago o abono en cuenta que corresponda al margen de comercialización de los productos agrícolas exportados, entendiendo este como el resultado de restar de los ingresos brutos obtenidos por la actividad de comercialización al exterior de dichos productos, los costos de los inventarios de dichos productos comercializados en el exterior durante el respectivo periodo. La autorretención sobre los ingresos provenientes de la comercialización interna de dichos productos agrícolas se regirá por lo previsto en el artículo 2 del presente decreto. Como vemos, empezamos a tener unas bases de autorretención que ya inclusive al principio en la ley estaban establecidas, en ese caso incluso para las comercializadoras. Vamos a tener unas bases de retención en la fuente que no son el total del ingreso, sino la diferencia que se puede denominar el margen de contribución inicial. Sobre este tema de CREE y otros impuestos, puede visitar forum.com.co. Allí encontrará situaciones muy interesantes.